La palabra del Señor nos dice en el versículo 37 del libro de Mateo capítulo 5, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ahorita cantábamos el himno, prometo con tu ayuda que te obedeceré. ¿Quién de nosotros cuando cantábamos este himno, quién de nosotros cuando decíamos, prometo con tu ayuda que te obedeceré, quién de nosotros en verdad se estaba comprometiendo delante del Señor a obedecerle? ¿Quién? Bueno, yo no lo puedo ver, ciertamente no lo puedo observar desde el púlpito. Por la palabra del Señor nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es mejor no prometer nada, en especial algo que sabemos que no vamos a cumplir. Es mejor no prometer nada al Señor si no tenemos el deseo de ser santos. Es mejor no prometer obediencia al Señor si en verdad queremos seguir en desobediencia. La palabra del Señor la tenemos que recordar. Sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, entre menos palabras haya, menos pecado hay. ¿Por qué les traigo esta breve introducción? Bueno, porque hoy el tema es tremendo. Yo no les estoy diciendo de que va a ser la predicación más grande ni más hermosa, no. Pero ciertamente es uno de los pasajes más grandes y más hermosos que hay en sus Biblias. Y desafortunadamente parece ser que las palabras del Señor Jesucristo entre los versículos 38 y 48 del Evangelio de Mateo no están en las Biblias de muchos amigos. Parece ser que las personas llegan al versículo 37 y pasan rápido al Padre Nuestro. Se les olvidan estos grandes deberes de nosotros como creyentes. No son sugerencias, mis amados hermanos, se lo ruego en el nombre de Cristo. El Señor no nos está sugiriendo, el Señor no nos está rogando, vea, hágalo si tiene tiempo, hágalo si se siente bien. No, son mandamientos, de hecho, son ampliaciones de la bendita ley moral que los judíos no estaban teniendo en cuenta. ¿Quiénes de entre nosotros, al cantar este último himno, decíamos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque te queremos obedecer? Bueno, ustedes quizás no sabían cuál iba a ser la predicación. Amados, quienes de ustedes quieran obedecer al Señor, quienes de ustedes quieran agradarle al Señor, no deben, tienen, escuchen las palabras, tienen, se lo ruego, que prestar atención a estos versículos del 38 al 48. Son versículos tremendos, son versículos que no afectan al hermano. Fíjense ustedes lo hermoso. Estas palabras, estos versículos no afectan a la persona que está sentada a su lado. Lo afectan a usted, a cada uno de ustedes. No al de lado, no al de atrás. A cada uno de ustedes en una o en otra manera le toca su corazón y le muestra qué es lo que hay allí en su corazón. Apliquemos pues nuestros corazones, hermanos, y vengamos a la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 5, hoy terminamos el capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Mateo 5, 48 nos dice la palabra, sed pues vosotros, no ellos, no los que estaban escuchando. Es un llamado directo a los discípulos, a los creyentes. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendo cargo para nosotros, tremenda encomienda para su vida, tremenda orden para su corazón. Sed pues perfecto, no sea mediocre, en otras palabras, no sea mediocre, no sea ambivalente, no sea, como le decimos, voltearepas, no sea un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, sea como Dios es. Dios es inmutable en su amor para con nosotros. Nosotros debemos apuntar hacia la perfección del Señor. Cualquier estándar diferente al estándar que nos muestra la palabra es un estándar mentiroso, es un estándar que no es bíblico y es un estándar que no considera, no merece que sea por nosotros considerados. Sed pues perfectos. Pastor, ¿qué tan difícil es eso? Bueno, vamos a verlo. Claro que sí. Es difícil para muchos porque muchos quieren primero exaltar la carne. Va a ser muy difícil para muchos porque muchos quieren la venganza. Va a ser difícil para muchos porque muchos aborrecen el asesinato,
las laceraciones, los golpes, todas estas cuestiones, pero odian a su hermano. Entonces va a ser muy difícil para algunos. Amados, sed pues perfectos como el Dios que adoramos es perfecto. Recordemos que Cristo hablaba a sus discípulos. Cristo aclara quiénes eran los verdaderamente bendecidos. Eso ya lo vimos. Cristo advierte el precio a pagar por vivir como vive Él. Cristo nos llama, nos recuerda que somos como creyentes sal y luz. Cristo expone también el significado de la ley moral. Nos recuerda, nos dice, no nos equivoquemos creyendo que asesino solamente es aquel que empuña el arma para apuñalar o para asesinar. No, asesino es aquel que odia, asesino es aquel que aborrece. Y fíjense ustedes, eso ya lo hablamos lo suficiente la semana pasada. Y vamos a capitalizar sobre lo que hablamos la semana pasada para entender, a la luz de esos versículos, para entender los versículos 38 al 48. Si tú no entiendes que el Señor se refiere también a matar a las personas de una manera espiritual, no vas a poder entender esto. Si tú crees que tú eres bueno y los malos son aquellos que van a la 40, que van a las prisiones, a la picota, porque han asesinado, porque han matado, estás equivocado. Porque puede que tú no estés durmiendo en una cárcel, puede que tú estés durmiendo en una cómoda cama y tengas los alimentos a tu disposición, pero eres un asesino delante de los ojos del Señor si tú aborreces a tu hermano. Si tú tienes odio contra tu amigo, claro que sí, eres un asesino. Y tenemos que entender entonces eso para poder venir a esta hermosa porción, a este hermoso pasaje que te va a desafiar en lo más profundo del corazón. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esto es una clara alusión a Levítico 24:20, ciertamente dice así, el Señor no está diciendo, no, ahora ya no va a decir así. Lo que el Señor está diciendo en esta palabra es lo siguiente. Recordemos las leyes, había una ley ceremonial, había una ley civil y tenemos la ley moral. El problema como los judíos, recuerden la predicación de la semana pasada también fue, no nos equivoquemos. El problema con el pueblo judío era que creían que ellos sabían las cosas, creían que estaban interpretando correctamente la ley moral y no era así. Y este era uno de los puntos en el que sus maldades brotaban para tomar venganza de sus propios hermanos, saltándose la justicia de los jueces o de los magistrados. En otras palabras, aquí tenemos a nuestro Señor hablándole a sus discípulos y también el pueblo escuchaba en la parte trasera y el pueblo debía entender las palabras de la siguiente manera. No es que el Señor estuviese abrogando esta ley. Lo que el Señor está diciendo es que el pueblo como tal no tenía el poder para tomar la justicia por sus propias manos. Un ejemplo práctico de eso. Cada día en los noticieros estamos viendo que las personas, a los bandidos, a los ladrones, los están cogiendo, les están incendiando las motos, los están linchando a patadas, los están matando. Si a alguno de ustedes le parece que eso es bueno, no me lo deje saber porque creo que le voy a reprender duramente en el amor del Señor. Nuestro deseo de venganza implícito nos hace ver, sí, eso es bueno, eso le pasa, eso es gran pecado, mis hermanos. Sea quien sea, es una criatura del Señor. Se lo merezca o no se lo merezca, ese no es ni su problema ni el mío. En vez de estar diciendo, eso le pasa, qué bueno, ¿por qué no lo mataron? Oremos por la salvación de su alma, pero eso no hacemos quizás. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, en nosotros hacernos de aquellas personas que nos tragamos el camello y colamos el mosquito. En otras palabras, no seamos de aquellas personas que utilizan la ley del embudo, lo más amplio, lo más espacioso y lo más suave y cómodo para mí. Lo más malo, lo incómodo y todo lo maluco para lo de los demás. No, tengamos cuidados, hermanos, somos una religión de paz. En tiempos donde las religiones expresan su maldad, expresan su pecado, el verdadero cristianismo es una religión de paz, es una religión donde el Señor nos llama muchas veces a aguantar injusticias por amor de su nombre.
No somos una religión que está revirando, que está respondiendo conforme a la maldad del mundo. Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo que nos aborrece, vivimos en un mundo que nos hace maldades. ¿Cómo nosotros, siendo luz, vamos a hacer lo mismo en el mundo? ¿Cómo nos van a diferenciar? Amados, no seamos personas violentas. No seamos personas violentas ni con la boca, ni con nuestras acciones, ni con nuestras palabras, ni con nuestros pensamientos aún. Hemos sido emancipados por Cristo. Antes éramos caballos desbocados, rebeldes, entre comillas, hacíamos los que se nos daba la gana. No, ahora no. Ahora hemos sido, entre comillas, emancipados. Ahora hemos sido puestos debajo de la soberanía de nuestro Señor. Ahora le amamos. Ahora queremos hacer lo que Él hace. Ahora, y ahorita lo vamos a ver, ahora tenemos el llamado a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Qué hacemos deseándole el mal a las otras personas? Cogieron a Garavito. Bueno, esto yo no estaba ni siquiera aquí en Colombia. Yo no sé quién fue el señor Garavito, pero aparentemente fue como una persona mala elevada a la enésima potencia, como que así fue. Bueno, ¿cuántas veces has orado por él? ¿O cuántas veces lo has maldecido? ¿O cuántas veces ha deseado que se pudra en la cárcel? No, eso es odiar, eso es querer matar. Nosotros debemos orar, ahora debemos hacerlo de manera prudente, consciente y privada. No debemos expresar admiración por una persona, o no debemos decir, qué bueno que saliera. No, dejemos que la justicia tome las cartas ella misma. Nosotros simplemente no caigamos en la tentación de estar deseándole el mal a las personas, de estar deseándole, ese sacó un ojo, entonces que le saquen el ojo a él, ese violó, entonces que lo violen a él. No, ¿cómo ellos van a poder? Si ellos se les paga mal por mal, ¿cómo ellos van a poder entender que hay un Dios bueno, mis amados? Mostrémosles a estas personas, a los perversos, que tratan con personas de paz, que tratan con personas de amor, que tratan con personas que aman la vida en vez de la muerte. Tengamos entonces cuidado. Estos judíos creían y malinterpretaban a propósito esta ley porque eran personas vengativas, rencorosas, carentes de amor. Dios sí mandaba en retribución a la alevosía y a la premeditación el castigo, sin lugar a dudas. Pero estos castigos no eran para las personas que cometían accidentes de manera involuntaria, accidentes por descuido, como se nos dice en la palabra. Este versículo no habla del poder de pagar mal con mal. Este versículo habla de la retribución divina como tal, pero no nos da ni a usted ni a mí el poder ni la potestad de pagar mal por mal. ¿Cuántas personas le han hecho mal a usted? Muchas. ¿Este versículo le da a usted la libertad para ir a devolverles el mal? No, ni siquiera la libertad de pensar el mal en contra de ellos. Amados, ustedes son creyentes. Ustedes han venido a los pies de Cristo, el Señor los ha traído con cuerdas de amor, ha cambiado sus vidas, los ha transformado. El odio, la venganza, el resentimiento, si ustedes en verdad han sido renovados, han sido transformados, ustedes son otra criatura. Esas cosas murieron, esas cosas quedaron atrás, dice la Escritura. He aquí, todas han sido hechas nuevas. ¿Qué hay entonces en usted cuando odia a una persona, mi amigo? Tengamos cuidado de no ser como estos fariseos y estos escribas que eran vengativos, rencorosos y no tenían amor. No podemos vengarnos de nadie ni tomar nuestra justicia en nuestras propias manos, y eso es una realidad. Vamos a probarlo en la Escritura. Como tenemos bastante material, los que están anotando, yo se los leo. Levíticos 19:18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Oigan, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbio 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Ese es el punto. Recuerden que una palabra A en la Escritura no puede contradecir a una palabra B en la Escritura. Y miren lo que dice Proverbios 24:29. No digas, aquí está el Señor hablándole al individuo, no digas, tal cual me hizo él a mí, así yo le haré a él.
daré el pago al hombre según su obra. Sí, somos personas justas y debemos imitar la justicia de Dios, pero no para venganza. ¿Por qué? Porque la venganza y la justicia está en manos exclusivas de Dios, no en la tuya, no en la mía. Y ahí es donde se separan los creyentes de los profesantes. Los creyentes confiamos en la justicia de Dios. Hay veces somos tentados a pensar que tarda, que se demora o que no va a llegar. No, el creyente confía en la justicia plena de Dios. Cuando tú tomes la justicia por tus propias manos, nunca se te olvide, si lo haces, jamás se te olvide que tú estás yendo en contra de la Escritura y por sobre todas las cosas estás violando lo que te dice la palabra: sed perfectos como yo soy perfectos. Dios no te ha llamado a ti para ser un juez. Dios te ha llamado a ti para que obedezcas al juez de jueces, para que confíes en Él, para que descanses en Él. Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera, esta es otra de las cosas que parecen que no están en las Biblias de muchas personas, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuelve, insiste el Señor, no paguen mal con mal, no resistamos, no nos defendamos con acciones impías y pecadoras a quienes pecan en contra de nosotros. Esa es la esencia, mis amados. Esa es la esencia de este versículo. La esencia de este versículo básicamente es: no os es posible utilizar armas pecaminosas aún cuando los otros han usado el pecado para atacarte a ti. No es posible para el creyente hacerlo. Utilizar el pecado para defenderte es pecado. Utilizar el pecado, algo que vaya en contra de la Escritura, para protegerte de tu enemigo es pecado. Quizás muchos pregunten: ¿cuán difícil, Señor, es obedecerte? Bueno, para que los que no conocen que en Cristo hay riquezas en gracia, para aquellos que no saben que en Cristo tenemos abundancia de gracia y tenemos una fuente inagotable de poder, para ellos sí que es difícil. Pero para el creyente, para quienes sabemos que Cristo es nuestro todo en todo, para quienes sabemos que Cristo es la fuente inagotable de gracia, de misericordia y de bondad, para quienes sabemos que Dios, cuando nos falta sabiduría, si se la pedimos, Él nos da sabiduría en abundancia, para nosotros no debe ser difícil. No les estoy diciendo de que sea, como dicen los ingleses, piece of cake, que sea muy fácil, que sea como comernos un pastelito. No, la carne se quiere levantar, pero somos creyentes, mis amados. Somos personas que andamos en el Espíritu. Somos personas que ahora tenemos la capacidad de someter la carne. Vivimos en el Espíritu, ahora no vivimos conforme la carne. Andamos en el Espíritu, ahora no andamos conforme la carne. Hemos vivido por el Espíritu, ahora no vivimos por las obras de la carne. No es difícil. Debemos aplicarnos, sí, debemos disciplinarnos, sí, debemos orar sin lugar a dudas, pero lo podemos hacer. Y ese es el llamado. Dios no nos pide, nos dice su palabra, algo que nosotros no podamos hacer. Dios no nos pide a nosotros, al cristiano, algo que el cristiano no quiera hacer. El Señor nos está diciendo en estos versículos: no paguéis mal por mal. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios para con los hombres. No paguéis mal por mal. No respondáis en pecado a quien peca en contra de vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. ¿Acaso no es claro? ¿Acaso no es claro que el Señor nos está rogando a que desechemos de una vez por todas cualquier sentimiento de venganza, cualquier sentimiento de ira, de amargura y de rencor en contra de otros? Es un mandamiento del Señor, mis hermanos. Nos ruega el apóstol Pablo, miren lo que dice Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, primera de Pedro 3:9, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Más claro aún, quiera el Señor concederle a usted la gracia
para que desde hoy no continúe con una vida arrogante, vengativa, rencorosa. Sí nos han hecho. Nos han matado familiares, nos han robado cosas, nos han calumniado, sí. Y debemos continuar. Y debemos continuar con la frente en alto, mirando a Cristo, pero no buscando un palo o una piedra para defendernos. El hecho de que nos ataquen no nos da el derecho de poder atacar a otros. El hecho de que nos odien no nos da el derecho de odiar a otros. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos. Nosotros, repito, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo que hemos sido comprado a precio de sangre, con el fin de hacer obras que reflejen la gloria del Señor. Una venganza, ¿qué gloria de Dios va a reflejar? Cuando tú aborreces a quien te hace mal, ¿cuál es la gloria de Dios que reflejas? No, estás esparciendo la oscuridad, estás esparciendo los antivalores bíblicos, estás promocionando la mundanalidad. Sí, la mundanalidad no es el hecho de que usted salga y se embriague o diga vulgaridades. No solo es eso. Mundanalidad es todo aquello que usted piense o haga que vaya en contra de los preceptos de la bendita palabra del Señor. Así que si usted odia, está siendo una persona mundano, porque los del mundo son los que odian. Amados, quiera el Señor guardar nuestras mentes, quiera el Señor guardar todo nuestro ser, para que nosotros día a día aprendamos a amar a aquellas personas a quienes nos han hecho mal. Ese es nuestro deber, amar, amar, amar y estar siempre dispuestos a perdonar. Versículo 39, mas a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que el Señor está diciendo es, no podéis golpear a los demás cuando os golpean a vosotros, no podéis ofender a los demás cuando os ofenden a vosotros. No lo podéis hacer. Y quizás usted se esté preguntando, ¿pero por qué no? Y yo le respondo de esta manera. Si lo golpean física o espiritualmente, si lo golpean de manera justa, es decir, porque usted se lo buscó o porque usted vituperó el nombre de Cristo, si lo golpean de manera justa, por definición usted está inhabilitado para responder, porque si es por manera justa, si es golpeado usted por ser mundano, por hacer lo malo o por pensar lo malo, ciertamente usted no debe responder en lo absoluto. Pero ¿qué hay de la otra perspectiva? ¿Qué hay si usted fue golpeado injustamente? ¿Puede responder? ¿Puede revirar? ¿Puede volver a contraatacar? No, sencillamente no, porque usted no puede ejecutar una justicia pura y santa. Ese es el punto. Y ahí es donde cuando nosotros somos golpeados, cuando nosotros somos vituperados, cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros somos calumniados, cuando se nos roba, cuando se miente en contra de nosotros, ahí es cuando nosotros tenemos dos caminos por tomar. O buscar humanamente hablando la justicia de este mundo, que es una justicia perversa y corrupta, o dar testimonio obedeciendo esta palabra y aguardar en la justicia del Señor, guardando nuestros corazones para que no se vayan a llenar de odio en contra de quien nos ha robado. ¿Cuál de las dos vamos a tomar, mis amados hermanos? ¿Buscaremos llevarlo a la fiscalía? Taxi rápido para la 30 de agosto porque me voy para la fiscalía, porque esta persona me ha insultado, porque esta persona me ha golpeado, porque esta persona me ha calumniado. ¿Eso es lo que vamos a hacer? O como creyentes vamos a voltear la cara, vamos a soportar un poco más, ese es el significado, vamos a soportar un poco más y aguardamos la justicia del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Ah, pastor, usted me está quitando el derecho que yo tengo de interponer una demanda. No se lo estoy quitando. Lo que le estoy recordando es que el creyente sufre y muchas veces, si es de manera justa o injusta, nosotros somos un pueblo llamados a sufrir en humildad y en obediencia como nuestro Cristo sufrió. Esa es la religión nuestra, mis amados hermanos. La religión nuestra no es ojo por ojo, diente por diente y mátate que yo te mataré. No, somos una religión de paz. Somos una religión de amor, de respeto, de reverencia, por supuesto, pero no somos una religión que está buscando en todo momento que otros sufran lo que nosotros sufrimos.
que a otros les roben lo que nos han robado a nosotros. No somos así. ¿Usted se imagina al Señor sacándonos en cara todos los días? Oiga, usted estaba en la divina calle, usted me ofendió, ahora yo tengo el derecho de ofenderlo a usted. ¿Así hace el Señor con usted? ¿Lo ofende el Señor? ¿Le roba el Señor a usted las cosas que usted le robaba a Él antes de la conversión? No. Sigamos ese modelo entonces. Por eso el Señor nos llama a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, que en vez de robarnos aún antes de nuestras conversiones, nos daba en su misericordia. Que en vez de ofendernos, que en vez de ultrajarnos con tremendas palabras de condenación, nos permitió escuchar el Evangelio y creer en Él y venir a Él. Ese es nuestro perfecto Dios, amados. No se venga, insisto, de quienes lo ofenden. Para el mundo, la venganza es señal de debilidad. Para nosotros, démosle gloria al Señor, para nosotros es señal de obediencia. Vengarse cuando una persona no se venga, usted es un débil, usted es un pusilánime. No, para nosotros es señal de obediencia. Gocémonos con eso, no importa lo que diga un mundo caído. Lo importante es lo que nos diga la bendita palabra del Señor, y eso es lo que nos está diciendo. Y al que quiera ponerle, versículo 39, estoy aún en él, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo creo que la explicación más hermosa que tenemos de este versículo la encontramos, se los leo en Romanos 12, 17. No paguéis, insisto, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Yo creo que es claro, amados. No podemos pagar mal por mal. No podemos usar el pecado para combatir el pecado. Eso sería incurrir en el término filosófico de el fin justifica los medios. No, nosotros los cristianos no trabajamos de esa manera. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Evitemos, usted es una persona que busca el pleito, ama el pleito, se mete donde hay pleito, le encanta estar en cuestiones de pleitos. Eres una persona que le gusta la querella, la litigación, los conflictos. ¿Ese es usted? Bueno, este versículo nos debe dar una gran enseñanza. Evitemos a toda costa los pleitos, tanto familiares como personales, como judiciales. Evitémoslos a toda costa. Es más, debemos evitarlos a toda costa, aún más entre nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? La Escritura nos prohíbe que nosotros llevemos a una corte de ley o a la fiscalía a otro hermano, a no ser que ese hermano no se haya arrepentido y a no ser que el pecado haya sido serio y notorio. Pero por cuestiones triviales o por cuestiones civiles, nosotros debemos arreglar las cosas entre hermanos. Pero el llamado de este versículo es: evitemos todo pleito judicial, evitemos todo pleito, todo problema, ya les dije, dentro de un ámbito familiar, sobre todo también dentro de un ámbito laboral, pero también judicial. Evitémonos todo problema. Esa es la esencia del versículo 40, tengo que correr un poquito. Si nos toca perder un poco, es el punto. Si nos toca perder un punto, ¿qué prefiere usted? Le hago esta pregunta. ¿Prefiere usted perder un poco de lo que usted tiene? ¿O prefiere perderlo todo y vituperar el nombre de Cristo mientras lo hace? La palabra del Señor nos llama a pensar con cabeza fría, no con una cabeza caliente, ardida, ofendida. No, las peores decisiones son las que se toman en el momento, en el calor del momento. Nosotros somos creyentes, tenemos al bendito Espíritu del Señor morando en nosotros. Nos debe traer a este pasaje y debemos ver al que quiera ponernos pleito, debemos tratar de conciliar con él. Ese es el punto, hermanos. Somos una religión que concilia, no concilia con las cosas del mundo, no tranza con las cosas del mundo,
pero debemos conciliar con aquel que quiera ponernos pleito. No se nos olvide, versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ese es un punto interesante, no tengo tiempo para explicarlo de manera precisa, o más bien exhaustiva, pero lo trataré de hacer de una manera precisa. Unos comentaristas dicen que las palabras usadas en este versículo se refieren a aquellos carteros reales que les tocaba caminar grandes distancias para llevar sus cartas. Entonces en los pueblos habían carteros designados por el rey y se iban de pueblo en pueblo y hacían relevos. Entonces cuando esta persona llegaba acá, esta persona descansaba acá y este se iba para este lado. Entonces esa es la esencia. En muchas ocasiones quizás habían personas que le decían no, y le ordenaban a la parte civil en nombre del rey para que la carta llegase a tiempo, que la persona caminase cierta distancia que no tenía por qué caminar porque no era su trabajo. Esa es la esencia del versículo como tal. Pero ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros mismos? Primer punto, no desdeñe la autoridad civil. Hay personas, en especial desafortunadamente los testigos de Jehová y otras sectas, hay personas que dicen no, nosotros por cuestiones de conciencia no podemos ir a prestar servicio militar. Vaya necedad. Claro que sí podemos ir a prestar. Claro que tenemos que cumplir con esas labores. Claro que nos van a dar órdenes duras. El punto no es, hermanos, tomar este versículo y transformarlos para desobedecer la autoridad. No. Parte de nuestro testimonio es la obediencia a la autoridad civil también. No se les olvide esto. Nosotros ciertamente podemos desafiar las injusticias cuando nos obliguen a ir en contra de la Escritura. Nosotros podemos, digámoslo así, no protestar de manera pública, pero podemos desafiar ciertas leyes. Por ejemplo, si nos ponen ya nadie se puede congregar. Bueno, esto es una ley que nos lleva a ir en contra de la palabra. Cuando una ley nos lleva a ir en contra de la Escritura, tenemos la obligación moral de descartar la ley civil y de permitir que la palabra del Señor continúe siendo nuestro camino, nuestro modelo a seguir. Eso es cuando una ley civil nos pone en contravención con la palabra. Pero cuando una ley civil no nos gusta o es injusta, la tenemos que cumplir. Ejemplo, la valorización. Ahí tenemos una cosa injusta, tenemos una cosa que para muchos fue un robo, etcétera, etcétera. No vamos a politizar la predicación. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que hay que cumplirlo, debemos cumplirlo. Es injusto, sin lugar a dudas, pero debemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva en contra de la Escritura. Si la ley fuera, no se pueden congregar, eso sí que lo podemos desafiar, eso sí que lo podemos desobedecer, porque la palabra nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Seamos personas, amados, seamos personas que eviten los pleitos, las querellas, las peleas, los estrados, tanto como nos sea posible. Versículo 42, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Acaso usted no recibió todo por gracia? ¿Acaso usted lo que tiene se lo merece? Miren lo que dice el versículo 42, al que te pida dale. Hombre, debemos ser sabios. Les decía yo hace poco, si viene una persona que vive en las calles y nos pide un billete de 5,000, bueno, no. Llevémoslo hasta la tienda, comprémosle un refresco si está en nuestras capacidades, comprémosle un pan, saquemos un abrigo quizás que tengamos de sobra y presentémosles el evangelio. Eso podemos hacer. Este versículo no dice de que a todo el que le pida usted le tenga que dar. Este versículo no habla de eso. Este versículo habla de que cada uno de nosotros tiene que acordarse que todo lo que tiene es inmerecido, es decir,
lo ha recibido por gracia. Y si por gracia hemos recibido las cosas con las que el Señor nos ha bendecido, ¿cómo no podemos también nosotros bendecir a otros por gracia? Fíjense el peligro de no acatar este punto, porque hay un peligro, y se los voy a leer. Deuteronomio 15:7 me dice: cuando haya en medio de ti un pobre o un menesteroso de entre tus hermanos, en la tierra donde tú vives y que Jehová tu Dios te ha dado, no endurezcas tu corazón, miren la mano, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano liberalmente y proveerás a quien lo necesita. ¿Cuántos de nosotros cerramos la mano o escondemos la mano para no proveer al que lo necesita? Ese no es un cristiano, déjeme decirle. ¿Cuántos de nosotros se hace el loco con sus deberes en la iglesia? Ese tampoco es un cristiano, se lo recuerdo en el amor del Señor. Entre nosotros hay personas necesitadas, mis hermanos, y ustedes no necesitan que yo se los recuerde semana tras semana. Entre nosotros hay personas necesitadas y quizás mucho más de lo que alguno de ustedes pueda imaginarse. Sí damos gracias al Señor por las ofrendas, sí damos gracias al Señor que llevamos 3 meses ya cumpliendo ese objetivo que nos hemos trazado. Pero hermanos, para la ayuda que nosotros tenemos que dar, necesitamos, y se los recuerdo en el amor del Señor, dar con liberalidad. Dar con liberalidad no es voy a dar todo lo que tengo, ni voy a vender todo lo que tengo para dárselo al pastorcito. Eso no es eso. Es recordarnos de que lo que tenemos es inmerecido, lo hemos recibido de gracia. Por tanto, demos de gracia, mis amados hermanos. Demos de gracia. Hay necesidad, demos de gracia entonces. Debemos vengarnos, vamos a hacer una recopilación, debemos vengarnos para movernos hacia el final, debemos vengarnos de quienes nos hacen mal. Claro que no. ¿Debemos amar a quienes nos hacen mal? Claro que sí. Y sí que es bien difícil. Si lo primero es difícil para muchos, lo segundo es casi imposible para otros. Pero eso es a lo que nos llama nuestro bendito Señor. No solamente no podemos vengarnos de quienes nos aborrecen, no solamente no podemos odiar a quienes nos odian, sino que les debemos amar. Versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¡Qué gran mentira! Vuelve y juega la interpretación fariseica de la ley del Señor. La ley del Señor decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdan, porque ahora lo leíamos. Pero esta es una adición de los fariseos: y aborrecerás a tus enemigos. Eso no está en la Escritura. Y el Señor les dice: eso no es así. Esa no es la cultura en la que vosotros debéis vivir. Vosotros vivís en una cultura de amor. Hermanos, yo los pongo como testigos. Cuán firme soy yo y mantengo yo y trato de proteger a la iglesia en contra de la mundanalidad. Cuán firme soy yo en contra de los falsos maestros. Pero por encima de eso, o más bien al lado de eso, somos una iglesia cristiana. Una iglesia que ama aún a quienes nos aborrecen. Y la iglesia cristiana es conformada por personas cristianas. Ustedes, como personas cristianas, tienen la obligación de amar a quien lo aborrece. Tienen la obligación de orar por quien os ultraja. Tienen la obligación de doblar rodilla por quien os ha robado. Ese es el cristiano, mis amados hermanos. ¿Es difícil? Una vez más, para quien no se acuerda de que tiene un Dios que es todopoderoso, de que tiene un Dios que cambia corazones, que renueva mentes, que renueva inclinaciones, que nos da un nuevo sentir, para quien no se acuerda de las maravillas y del Dios perfecto que tiene, sí es difícil, pero para nosotros no lo es, hermanos. Puede que haya retos, puede que haya dificultades en el proceso, pero nuestro Dios es el Dios que nos da a nosotros conforme nosotros deseemos obtener de Él su gracia para obedecerle. Le queremos obedecer. Ahorita cantábamos en el himno: Señor, con tu ayuda prometo que te obedeceré. Bueno, ahora pidamos del Señor la gracia, porque no solamente no podemos
revirar o golpear o devolver mal por mal, sino que quietos, confiados en el Señor, tenemos que amar a quienes nos hacen el mal. En el capítulo 5 de Juan, el Señor les dijo a sus discípulos: ¿acaso queréis iros también vosotros? Esta es una de esas iglesias donde se predica la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y hoy nos toca oír la verdad. Y la verdad es que ninguno de ustedes tiene el poder para aborrecer, para odiar, para responder mal con mal, sino que por el contrario tiene la obligación de amar a vuestros enemigos. Un padre, yo como padre, tengo mis hijos, los amo por encima de lo que amo a los hijos suyos, pero amo a los hijos suyos y amo a los hijos de los demás, es decir, tengo cierta simpatía, cierto interés, me produce gran gozo que sean cuidados y que sean levantados de una manera correcta. Lo que les estoy diciendo es: yo quiero a mis hijos más de lo que quiero sus hijos, pero a ustedes también, a los hijos suyos también los quiero de una manera. Bueno, nadie les está diciendo que tengamos el mismo grado de amor entre hermanos, que ese mismo grado de amor lo tengamos para quien los ataca y nos vitupera y nos calumnia. No, pero no debemos tener una regla de amor para con los creyentes y otra regla de amor para con quienes nos aborrecen. No la hay. Amemos a nuestros hermanos de una manera suprema, de una manera hermosa, pero no podemos aborrecer a quienes nos hacen el mal. Bendecid a los que os maldicen. Nos mientan la madre, nos insultan, nos calumnian, nos ofenden. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar de la misma grosería para con ellos? No. Bendecid, en vez de abrir nuestros labios para responder a las vulgaridades y para responder a los improperios de los demás, que nuestros labios se hablan como instrumento del corazón para bendecirlos, para rogarle al Señor que tenga misericordia de ellos. Nosotros somos creyentes, les insisto por enésima vez, no podemos responder con bocas santificadas el mal que los demás nos han hecho, mis amados hermanos. Haced bien a los que os aborrecen, ya lo vimos, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendas palabras. Versículo 45, nos acercamos al final. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos así? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Este versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, no significa hagan eso para que entonces ya sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo significa hagan eso como muestra de que vuestro Padre es aquel que está en los cielos. No es una actitud meritoria, es decir, no es hagan eso para que ganen méritos y vuestro Padre que está en los cielos sea vuestro Padre. No, es hagan eso como muestra de que quien está en los cielos es vuestro Padre. Háganlo porque su Dios, el que está en los cielos, delante de quien ustedes se humillan, delante de quien ustedes cada noche piden gracia y perdón, ese Dios aún es bueno con los malos, con los buenos, con los justos y con los injustos. Lo vimos en detalle el miércoles pasado. Dios es bueno para con toda su creación. Los juicios de Dios son buenos para con todas sus criaturas. No lo vamos a repetir, hagamos también nosotros, imitemos a nuestro Dios, hermanos. El llamado no es a imitar a su hermano, el llamado no es a imitar a un diácono, el llamado aún no es a imitar a su pastor, el llamado es a imitar al Dios que está en los cielos. Ese es el llamado. Si el llamado es menor, no es bíblico. Si el llamado es más bajo, no es lo suficientemente necesario para que nosotros nos santifiquemos. El llamado es
alto. El llamado es no a ser como Dios, sino a realizar las mismas cosas que Dios hace. A saber, amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos ultrajan y os persiguen. ¿Acaso Cristo en la cruz no pidió: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Acaso Esteban, cuando estaba siendo apedreado, no clamó a los cielos también misericordia? ¿Cómo nosotros entonces vamos a ser diferentes a nuestro Dios? Amigos, Levíticos 11:44 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Lucas 6:33 nos dice: sed misericordiosos porque yo soy misericordiosos. Y ahora Mateo capítulo 5 versículo 48 nos dice: sed perfectos como yo soy perfectos. Ese es el estándar santo. ¿Por qué el estándar es santo y perfecto? Para que jamás se nos olvide ni un solo día que nos hace falta más gracia de la que tenemos. Para que jamás se nos olvide un solo día que estamos necesitados de la gracia del Señor. Para que jamás se nos olvide ni un solo día que podemos bajar la guardia en contra de este mundo. Porque el día que se nos olvide que los estándares de Dios son santos, ese día vamos a creernos: ya lo cumplí, ya llegué. No, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que continúo mi batallar, continúo mi lucha. Esa es la lucha del creyente, hermanos. Estamos en un mundo que no se está mejorando, estamos en un mundo que se empeora cada día. Nosotros entonces no contribuyamos a echarle más carbón al fuego, no contribuyamos a echarle más leño al fogón. Vengamos y traigamos paz donde hay guerra, traigamos amor donde hay enemistad, traigamos misericordia donde hay injusticia. Esos somos los creyentes, hermanos. Esos somos los creyentes, somos quienes soportamos la ofensa y no respondemos. Los creyentes somos quienes escuchamos improperios e injurias y palabras vulgares y no respondemos con la misma mundanalidad que ellos. Nosotros damos luz en un mundo en tinieblas. Roguemos al Señor la gracia y quiera el Señor hacer de todos y cada uno de ustedes personas con el estándar de Dios, personas santas como Dios es santo, misericordiosas como Dios es misericordioso y perfectos como Dios es perfecto. Pastor, ¿se puede alcanzar la perfección en esta vida? La respuesta es no. Pero sí nos tenemos que santificar a diario. Pero sí tenemos que dejar nuestro pecado atrás. Sí lo tenemos que hacer. Sed perfectos, sed sinceros, sin dobleces de corazón. Esa es la aplicación de la palabra perfecta. Sed sinceros. Sed sin hipocresía, sed como Dios es contigo, de un solo tajo, de una sola palabra, con un solo corazón, siempre amándote, con un solo deseo, siempre exhortándote en tu palabra para que tú seas como Él. Quiere el Señor bendecirles a todos y a cada uno de ustedes grandemente y sembrar en su corazón la semilla de estos versículos 38 al 48, donde el amor del Señor está muy por encima de cualquier injusticia y de cualquier atropello del cual nosotros podamos ser víctimas. Amén. 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 Amén.